Estamos empezando el tercer día de Gris Medio. Muchas gracias a las personas que se han conectado en esta tarde. Tenemos una súper invitada que es Ailín Blasco. Ailín, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Estamos esperando a que se haga un poco de contacto para transmitir a través del Facebook de Cocoa también. Así que estoy ganando tiempo. Este es el tercer día de Gris Medio. Como saben, este año pues estamos bajo este súper tema paraguas de resistencias y el día de hoy lo he denominado sostenibilidad. Y creo que Ailín, como el resto de invitados de Gris Medio, tiene una práctica que supera la concepción típica de una obra fotográfica. Y cabe decir que la fotografía no solo implica este cambio de visión histórica radical en el modo de percepción, sino también una problematización del significado y la función de la obra fotográfica, de la obra de arte que nos presenta Ailín. Ailín es colega de la Universidad San Francisco y estoy súper contenta que ella haya aceptado esta invitación. Particularmente me emociona mucho que estés aquí. Voy a leer tu biografía para darte paso. Gracias. Ailín Blasco, fotógrafa y bióloga ecuatoriana, obtuvo una maestría en fotografía digital en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York. Su interés en explorar formas orgánicas la lleva a su trabajo fotográfico más reciente, donde aborda temas relacionados a sostenibilidad. Como reflexiones frente a la crisis sanitaria global y a partir de objetos cotidianos, crea imágenes relacionadas a problemáticas actuales como el consumo excesivo, soberanía alimentaria y de nuestra relación con el entorno. Estoy súper contenta de invitar a todos ustedes y presentar a Ailín Blasco. Muchas gracias, Brenda. El honor es mío. Gracias por invitarme a participar de este encuentro. Y también quiero felicitar a los expositores de los días pasados. Un trabajo increíble. Y a los que vienen mañana también. Así que, nada, nuevamente gracias. Y bueno, hoy día, bueno, un poquito les voy a contar sobre mis orígenes en la fotografía. Sí, bueno, como mencionó Brenda, yo me inicié, primeramente mi formación fue como bióloga y después hice una maestría en fotografía digital en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York. Entonces, les voy a mostrar un poquito de el trabajo mientras hablo. ¿No? Y originalmente, mientras yo estudiaba biología, y antes de estudiar biología, siempre me apasionó la fotografía. Entonces, más que eso, estaba muy interesada en las formas orgánicas que se encuentran en la diversidad que nos rodea, ¿no es cierto? Ecuador es un país megadiverso. Y conformamos un grupo de fotógrafos y biólogos interesados en la conservación. Entonces, el objetivo de hacer fotografía era justamente promover la conservación de la naturaleza, apreciar la belleza de nuestro entorno, ¿sí? Y topar temas de educación ambiental, ¿no? Este colectivo de fotógrafos se llamaba Biográfica, ¿sí? Y a raíz de eso es que yo me empecé a interesar mucho en las formas que tiene la naturaleza, ¿no es cierto?, que tenemos alrededor en los paisajes, y empieza mi búsqueda por las formas orgánicas, ¿no? Entonces, empiezo a experimentar más allá de la documentación tradicional, ¿no?, de la diversidad. Empiezo a experimentar con composición, con texturas, con colores, ¿sí? Y posterior a eso, empecé a trabajar ejercicios, ¿no?, fotográficos mientras estudiaba la maestría de fotografía, en donde siempre vinculaba o incorporaba la idea de la naturaleza, ¿sí?,
con la relación con el ser humano. ¿Sí? Entonces, a través de ejercicios como este, involucraba, por ejemplo, impresión digital sobre objetos que venían de nuestro entorno, ¿no? Y que justamente trabajaba la forma orgánica. Entonces, en este caso son impresiones sobre pétalos de rosa. Entonces, siguiendo esa línea y siguiendo esta búsqueda de la forma orgánica, como me encontraba en esta megaciudad de cemento, ¿sí? El único acceso directo o inmediato, ¿no? Más allá de los árboles que habían en las ciudades, era el cuerpo humano, este acceso a la forma orgánica, que es lo que me interesaba, ¿no? A este componente, el momento de producir fotografías, ¿no? Entonces, desde la biología y desde el arte, mi producción se hace en fotografía. Y encuentro que el cuerpo humano me brinda esta posibilidad de seguir investigando, ¿sí? Desarrollando estos criterios estéticos en relación a lo que es el cuerpo humano y más que nada sobre el desnudo. Entonces, empiezo a trabajar el desnudo, ¿sí? Convencional, ¿sí? El tradicional, el más clásico. Sin embargo, me pasa lo mismo que cuando documentaba fotografía, perdón, documentaba naturaleza en general, ¿no? La diversidad. Y empiezo a ver, a encontrar estas abstracciones dentro del cuerpo humano, que es lo que me lleva a trabajar el proyecto que fue mi tesis y posteriormente lo seguí trabajando, ¿no? Y descubro que hay todo un mundo, ¿sí? Relacionado a las formas del cuerpo humano, de una forma menos convencional, valga la redundancia, y apreciando estas abstracciones, ¿no? Estas insinuaciones en las fotografías. Entonces nace este proyecto, Ourea, ¿sí? Y en él justamente lo que hago es una combinación de elementos en esta búsqueda de formas, ¿sí? De elementos que son recurrentes a la historia que ya venía contando en mis imágenes anteriormente. Eso es la búsqueda de paisajes, ¿no es cierto? Formas orgánicas, territorio, el cuerpo, ¿sí? Entonces voy conjugando todo eso y nace este proyecto. Mucho de lo que busqué con este trabajo fue el desorientar un poco al lector de la imagen, justamente para provocar esta, esta idea de preguntarse qué es lo que veo, ¿no? Es una ambigüedad, porque si bien son formas corporales, ¿no es cierto?, orgánicas que representan a un individuo, ¿sí? Al mismo tiempo, la paleta de colores me dice lo contrario, ¿no? Entonces, es como una forma orgánica, inerte, pero es una combinación, es una ambigüedad, ¿no? Entonces, son paisajes, buscaba hacer paisajes, estas abstracciones, y al mismo tiempo trabajar con la sensualidad, ¿no? Y con la idea de aislar, digamos, a estas formas del entorno. ¿Sí? Entonces, concentrarme únicamente en lo que es la forma, ¿sí? Entonces, bueno, hay esta serie de imágenes, perdón, y continué este trabajo, sí, experimenté un poco más de estéticas, y finalmente, una vez que, bueno, terminé este proyecto, que fue expuesto en algunas galerías allá en Nueva York, me detuve y cambié la estética, ¿no? Al mismo tiempo que seguía trabajando el tema de las formas orgánicas dentro del cuerpo humano, como abstracciones, ¿sí? Como insinuaciones, ¿sí? Y cuando llega la pandemia, me pasa algo que quizás no le pasó a la mayoría, que se detuvo y no pudo trabajar más. Cuando llega la pandemia,
yo me encontraba realmente, digamos, acompañada de muchos objetos, ¿sí? Y dentro de esta idea, ¿no? De trabajar lo orgánico, etcétera, me doy cuenta que todo lo que tengo alrededor es lo contrario, ¿no? Son objetos que toman cierta relevancia en el contexto de la pandemia, ¿sí? Y que no tienen vida, ¿sí? Entonces son objetos simples, ¿sí? Y estos se vuelven muy cotidianos y al momento de convertirse en algo muy cotidiano, son parte de un registro, de una etapa, ¿no es cierto?, de un momento. Entonces, eso me lleva a mí a tener muchas reflexiones en torno a la situación, ¿no?, a la emergencia global que vivimos. Y de la mano con eso, me cuestiona, como a muchos de nosotros, me imagino a muchos de ustedes, se cuestionaron qué es lo que va a pasar más adelante, ¿sí? Entonces, ¿esto hasta dónde va? Entonces, creé aquí esta serie de fotografías dentro de este contexto que les menciono y me acerco más a la temática de la sostenibilidad, ¿sí? A raíz de esto. ¿Por qué? Porque hago reflexiones eh, a partir de objetos cotidianos que tenemos alrededor, que pueden tener varios significados, ¿no? Entonces, pero que se llegan a un mismo punto, que sería en este caso la imagen. El formato, la estética que yo trabajé, ¿no es cierto? El lenguaje visual es más afín a lo editorial, ¿sí? Uso colores fuertes porque la idea justamente era llamar la atención, ¿no? Y voy a pasar la imagen. Y, por ejemplo, en esta imagen, más concretamente, ¿no? Yo pude hacer como 3 reflexiones que me llevaban a la misma imagen, ¿sí? Al mismo objeto, ¿no? Durante la cuarentena, todos nos volvimos bastante preocupados por la asepsia, ¿no? Por la limpieza, muchas veces de una manera exagerada. Y elementos, ¿no? Objetos como este, los guantes de cocina que son para lavar platos o qué sé yo, para limpiar el baño, la cocina, se desgastan mucho. Entonces, en esta imagen, lo que yo quiero representar y lo que para mí representa es justamente ese desgaste de las cosas, ¿no? En una etapa en donde nosotros tenemos la atención muy fijada a la limpieza. Y alrededor de eso, como estos son objetos dentro de la cuarentena, ¿no es cierto? Este periodo de pandemia inicial que fue bastante estricto, ¿no? En cuanto a movilización, etcétera. Yo veo también que puedo hacer reflexiones en cuanto a ambiente, en cuanto a economía, en cuanto a lo social, ¿no? Que son los 3 ejes que conforman las ideas de sostenibilidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, puedo hacer la reflexión de reciclaje, ¿no es cierto? Si tengo algo que está viejo, que está roto, puedo yo reciclarlo, reusarlo. Al mismo tiempo, el miedo a la pandemia, ¿sí? Me aleja de sitios aglomerados. Entonces, puedo recurrir a reciclar con el objeto de no acercarme a lugares en donde hay muchas personas por el miedo al contagio. Al mismo tiempo, me viene a mí la reflexión de lo económico, ¿sí? Esa inestabilidad, ese no saber qué va a pasar, entonces es una forma de ahorrar también. Entonces, siempre esas reflexiones van a lo sostenible, ¿no? Em, en esta fotografía, yo lo que pude desde mi punto de vista más, digamos, más vivencial, lo que pude ver fue cuánto yo aporto o no a que se generen desperdicios, ¿no? Porque todos sabemos dentro del ámbito ambiental, ¿no? Que generar desperdicios no está bien, que no hay que utilizar bolsas de plástico, etcétera. Pero una vez que se detiene el tiempo y que uno se encierra en un espacio, lo que se me vino a mí y a manera de ejercicio fue, ok, ¿y yo cuánta basura estoy produciendo? ¿Sí? Entonces, en esta imagen vienen las mismas reflexiones que en la anterior, sino que
a través de otros elementos, otros objetos, ¿no? Entonces estos objetos que se vuelven de alguna manera vestigios de la pandemia, ¿sí? Entonces el dispositivo, la famosa copa menstrual, ¿qué es lo que hace? Evitaría tener, ¿no es cierto?, producir esa cantidad de desechos. Igual, ¿no? En la parte económica me permite ahorrar, no salgo de casa, etcétera. Entonces, todas estas reflexiones alrededor de lo que fue la cuarentena. Ya. Entonces, si bien estas reflexiones van a lo que es sostenible, ¿no es cierto? Es decir, al aspecto ecológico o ambiental, a lo que es viable económicamente o en la parte social si es equitativo o no. Continúo con un ejercicio, ¿sí? En donde justamente quiero hacer esa comparación, porque para mí los objetos se vuelven de cierta manera como piezas arqueológicas, ¿no? Se podría decir que a futuro, si somos pesimistas, estos podrían volverse piezas de museo. Es más, podríamos decir, ¿no?, que quizás esto pertenece a una etapa de la vida del hombre antes de que se desate el caos, qué sé yo. Entonces, muchos pensamientos apocalípticos igual vinieron, ¿no?, alrededor de esta idea de la cuarentena, la pandemia. Entonces, hago estos ejercicios justamente como para comparar, ¿no? Y evidenciar esta idea de cuidar el entorno, de ser amigable con el entorno. El humano es el que incide, entonces el humano mismo es el que debe hacer estas reflexiones y tratar de cambiar un poco el estilo de vida, ¿no? Eso es como el ideal, eso es como lo que uno quisiera que pase, ¿no? Trabajé también esta misma idea, ¿sí?, en relación a los desperdicios. Sí, la comida se volvió un tema muy importante porque salíamos únicamente para hacer compras, para comer, para subsistir, ¿no? Y en la historia de la humanidad, pues lo que, lo que el hombre ha hecho siempre es subsistir y para eso es alimentarse. Entonces, acá también un poco quería reflejar la idea del desperdicio, ¿no? Pero bueno, esto como ejercicio y en este formato editorial, ¿no? Que llame mucho la atención, ¿no? En sus colores, etc. También aparecen estas reflexiones en torno a lo apocalíptico, ¿no? Tuve conversaciones con algunas personas que siempre hacían referencia a que estaban sembrando, estaban cultivando cosas en macetas, en lo que sea, con la idea de que se va a acabar el mundo. Entonces, eso me sugería a mí que debe pasar algo tan terrible para tomar conciencia de que podemos ser sostenibles de alguna forma. Entonces, es lo que se me venía a la mente. Entonces, hacer esto, ¿no? El sembrar en el departamento, en el jardín, ¿no? Algo que no es habitual, digamos, en la vida prepandémica, debería como en un mundo ideal ser una práctica diaria, ¿no? Para poder sostener, digamos, la vida en esta tierra, ¿no? Pero debe aparecer siempre un pensamiento muy fuerte. Pero esto, si es que nos ponemos a reflexionar el día de hoy, una vez que pasó esa emergencia, bueno, no pasa todavía, pero digamos que ya no es tan estricta la cosa y esos pensamientos apocalípticos ya no están tan centrados o no los tenemos tan fuertemente pegados, ¿sí? Se desvanecen, ¿no? Entonces hace pensar también, o sea, me trae la pregunta de qué es lo que va a pasar después, ¿no? Porque justamente nos viene como esa intención de trabajar, de ayudar y después de trabajar por el prójimo, perdón, o en conjunto y después uno se olvida y ahí se acaba. Entonces me hace pensar también lo efímera que es la vida, ¿sí? A la final no queda en nada y esa es una pregunta que se abre o
o es la pregunta que me plantea a mí esta serie, pequeña serie fotográfica, de qué es hacia dónde vamos, ¿no? De qué es lo que va a pasar de aquí adelante y de lo efímero que es esto, ¿no? Entonces, bueno, em, esta serie, justamente terminando con esta imagen, es lo que me lleva a hacer el trabajo que les quiero presentar. Es un proyecto que también lo desarrollé durante la cuarentena y, bueno, durante la pandemia. Y justamente representa este sentido de lo efímero, ¿sí? Y de lo útil, de lo no útil, de lo que usamos por necesidad, de los desperdicios que generamos, que quizás pueden ser aprovechados o no, ¿sí? Eh, este proyecto justamente se originó por los vestigios que encontraba cada vez que yo volvía a mi casa, ¿sí? En la primera etapa de la cuarentena me fui donde mi mamá, entonces me quedé bastante tiempo, volví a casa y iba intermitentemente, ¿no? Pero lo que siempre dejaba era comida, ¿sí? Era comida, alimentos, y estos cada vez que volvía se tornaban diferentes, o sea, de cierta forma trabajo el bodegón que es llamado still life o si no naturaleza muerta, pero de cierta manera estas frutas, verduras que encontraba cambiaban, ¿sí? Tenían otro tipo de comportamiento, ¿no? Entonces, no sé si puedo decir que llega a ser naturaleza muerta o no, o sigue siendo viva, ¿sí? Entonces, me atrae mucho y vuelvo a las formas orgánicas, ¿sí? Antes trabajé ese otro tipo de bodegón, podría decirse, o de still life, ¿no es cierto? Con objetos, ¿sí? Con estos objetos o que podríamos verlos a futuro como vestigios, ¿sí? Y al mismo tiempo sigo trabajando la idea del bodegón, ¿sí? O del still life, pero recurro nuevamente a las formas orgánicas. Sigo en esa búsqueda de las formas orgánicas y a través de, bueno, del bodegón creo ese momento fotográfico, ¿sí? Que me parece importante resaltar en relación a a lo que sería nuestro alimento, ¿no? A lo que fue algún rato nuestro alimento y hacia dónde va eso, hacia los desechos, ¿sí? Hacia el exceso de producción de alimentos. Entonces, esta serie más o menos se centra en eso, ¿no? Entonces, vuelve la idea de lo efímero, ¿sí? De lo que es la vida y se representa justamente en alimentos, ¿no es cierto? Que es lo que nos da a nosotros la vida. Es tan corto, ¿sí? Entonces encuentro, por ejemplo, estos frutos secos que realmente ya no tienen ninguna función, no cumplirían ninguna función, ¿sí? Me impresiona y me encanta la forma en que se conservan sus colores, ¿sí? Entonces me da la oportunidad de estudiar un poco más el género de bodegón, ¿sí? De naturaleza muerta, trabajar la composición, las texturas del color, ¿sí? Pero dándole este significado dentro de lo sostenible, ¿sí? Y dentro de lo que puede ser el consumo o el exceso de producción, ¿sí? Hablamos de soberanía alimentaria. Entonces juego mucho con la composición. Esa es la idea de hacer este estudio, ¿no? De bodegón. Igual evoco mucho a lo pictórico, sí, al bodegón en sus inicios. ¿Sí? Y al mismo tiempo hay esta idea, ¿no? De nosotros somos entes urbanos, la mayoría vivimos en las ciudades, y ¿qué hacemos con los desperdicios cuando estos son orgánicos?
Entonces, hay varias opciones. Podemos seguirle dando una vida útil, podría decirse, a las frutas, verduras, cuando estas ya empiezan a descomponerse, ¿sí? O a dañarse o se ven feas. Podemos hacer compost, pero si vivimos en el área urbana, muy difícil podemos usarlo. Al mismo tiempo, podemos utilizar las semillas, pero quizás, y dependiendo en dónde obtuvimos esas verduras o legumbres o frutos, quizás no son viables, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde podemos darle otra vida, vamos a decir, útil a todos estos vegetales? Pero bueno, en sí a mí me interesó mucho la estética, el trabajar con la estética, los colores, las texturas, y recaigo nuevamente en esta búsqueda de la forma orgánica, ¿no? Entonces, básicamente, ese ha sido el trabajo que he venido desarrollando, ¿no? En fin, eso es el trabajo que les quería mostrar. Y no sé si es que, creo que acabé justo o un poquito antes, pero, pero no sé si es que hay preguntas, tal vez, alguna inquietud. Veamos, es que hay preguntas. Si quieren poner las preguntas en el chat box para Aileen, realmente estoy súper emocionada con tu presentación. Tus proyectos son increíbles. Siento que deberías mostrarlos más, de hecho. Es como, ¿por qué no están como allá en, no sé, en el mundo? Mm, Gracias. Quisiera preguntarte algo que de pronto tú misma te preguntas, es en relación a que tú vienes de la biología, vienes de explorar las formas, la naturaleza o la mímesis de cuerpo humano, naturaleza. ¿Te sientes como a gusto con el cambio que diste en relación al desarrollo sostenible que ha ocurrido con la pandemia? ¿Crees que puedes llevar tu proyecto a un lado más allá de, digamos, de lo visual o de la sostenibilidad, de crear una, no sé, una conciencia, más hacia tu background? ¿Crees que de pronto estos dos se puedan como mimetizar en algún punto? Sí, bueno, la idea justamente, o sea, lo que a mí me parece es que justamente uso herramientas de mi lado de biología, de mi lado del arte, y las conjugo en la fotografía. Entonces, a mí me parece que por ahora la fotografía es como mi herramienta que puedo hablar, ¿no es cierto? Y expresar voces de los dos lados. Es justamente la que crea el diálogo entre las dos áreas. Y lo visual, sabemos ahora, es lo que más impacta, obviamente, más ahora, ¿no? Que estamos frente a una pantalla el día entero. Y sí, bueno, ese es como lo que yo siento. Yo no me siento ni bióloga, ni tampoco 100% artista, sino es como la conjugación y es la producción que hago, ¿no? Entonces, desde la foto, o sea, desde la biología del arte, entro a lo que es fotografía, ¿no? Y es como mi forma de producción. Claro que es súper válida, ¿no? Porque entra dentro de la interdisciplinariedad y que creo que está súper, como que es súper pertinente para poder conjugar tu background, o sea, tus dos backgrounds, ¿no? La biología, que muchos fotógrafos no tienen este background más como desde las ciencias duras, y desde lo visual, lo estético, que es también súper increíble. A ver, por aquí dice Gustavo: hola Aileen, tu obra es súper chévere. Mi pregunta es, ¿cómo planeas la composición de tus fotos? Son súper interesantes y bastante minimalistas. Gracias, sí. Eso en realidad no es tan planificado, es súper espontáneo. La verdad que a lo largo que uno empieza a trabajar, es como que
va encontrando la estética, ¿sí? Y como tu camino dentro del trabajo visual. Entonces, claro, donde me di cuenta mucho de ese minimalismo fue al trabajar Urea, ese proyecto de los paisajes y abstracciones del cuerpo humano, ¿no? Es como súper minimal. Y fue como que no buscaba hacer algo así y salió, fue muy espontáneo. Y luego vuelvo a ver eso cuando hago still life, ¿no? Entonces, sea con objetos, siempre busco ese espacio negativo, no sé, y ahora con los bodegones, ¿no? Con los bodegones, para la composición, no es que tenía pensado, dibujado, me hacía un esquema, sino es como cuando pintas, haces una brochada y vas siguiendo y tienes medio una idea, pero es muy instintivo, ¿no? Y la idea de justamente lo orgánico tiene formas que pueden ser similares de cierta manera, entonces el ir ubicando los elementos para ver dónde pueden ser medio como compatibles y eso es lo que me lleva a componer así. Ujú. Claro, sí, sí, o sea, es más que espontáneo, le veo más bien como perfectas las composiciones. Tú trabajas con luz, con luces, o sea, ¿cómo es ese proceso? O sea, digamos, se te pudren las frutas, las verduras y empiezas a componer de acuerdo a los colores, como... Sí, o sea, trabajo con una sola luz, con softbox y con, ¿cómo se llama? Reflector, ¿sí? Entonces, lo que hago es justamente ver qué tengo, porque no es que intencionalmente estoy dañando verduras, sino que era lo que iba encontrando y a veces guardaba cosas que decía, uy, quizás si se daña más o quizás guardo. Es como tener mis props, pero en un lugar bien ventilado, porque también es como que no es tan lindo tener cosas pudriéndose, ¿no? Y no, la composición es en función de la textura más que nada, ¿sí? Y el color por añadidura, a veces es coincidencia o veo, ¿no? Que puedo armar una paleta con lo que tengo, pero básicamente es por la forma y textura, el color va después. Ujú, chévere. A Ujú, ver, dice por aquí Sergio, muy interesante tu trabajo. La estética me recuerda a Edward Weston, supongo que de ujú. los últimos proyectos. No sé si guarda relación con este autor. A mí me encanta Edward Weston, o sea, él es uno de los como grandes del still life y también trabaja el desnudo de una manera súper abstracta, ¿sí? Y cuando yo hice el trabajo de desnudos, no conocía mucho el trabajo de Weston con desnudos, sino solo el still life. Y después encuentro que cuando estudio nuevamente los bodegones, veo que también trabajó mucho la abstracción en el cuerpo humano, así que, o sea, es un referente, sí, sí, me gusta mucho. Ujú. Ujú, buenísimo. A ver, por aquí Andrés nos dice, a ver, es un poco largo. Felicitaciones por el gran trabajo, Aileen. Es interesante pensar en el declive de las cosas y cómo todo ha cambiado durante la pandemia. Lo que antes fue cotidiano se ve tan lejano ahora y la forma en la que vimos la pandemia en sus inicios es completamente distinta a la percepción que tenemos hoy. ¿Cómo crees que tu percepción de tu propio trabajo ha cambiado a medida que se ha ido desarrollando la pandemia? O dejando volar la imaginación con los proyectos que has trabajado, ¿cómo crees que podrá cambiar la percepción del consumo? Será una vez que salgamos de esto. Bueno, eso es como, yo diría, la... es algo complejo, ¿no? Porque nosotros tenemos la ilusión de que vamos a lograr cambiar todo, pero es increíble, pero en la pandemia es como que se acentúa mucho desde mi pensamiento la problemática que tenemos, ¿no? Porque en medios, en todos lados es como que escuchamos siempre, hay que cuidar el medio ambiente, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero en la práctica nadie hace nada, o si compras una bebida en botella de vidrio, dices, ya está, pero el momento en que estás en pandemia, que estás contigo mismo encerrado, al menos esos primeros meses de cuarentena, es
como que te das cuenta realmente cuál es tu aporte o lo contrario. Entonces, por eso hice esa pequeña serie, ¿no? Y es muy vivencial, muy personal. Y claro, a largo plazo sería ideal poder incidir en la mentalidad, en las costumbres de las personas que quizás no tienen esta noción de lo sostenible o de cómo aportar, ¿no? Pero a largo plazo las cosas se ven difíciles. Como dije, es efímero esto, entonces... Claro. Sí, y eso me hace mucho pensar en lo que tú decías, la idea del desperdicio, que es algo que estamos viviendo súper como a mil. Por ejemplo, cuando pides comida y te deja todo en el plástico, con la funda plástica, con el sticker ahí para que esté sellado. Es como que el desperdicio ahora se está maximizando y sí, es verdad, creo que es súper pertinente para crear conciencia, ¿no? De lo que, si es que se Claro, puede cambiar. claro, o sea, ese es el ideal, ¿no? Y se supone que somos la especie que podemos hacer este tipo de reflexiones, ¿no? Que pensamos, que usamos el pensamiento lógico, pero es increíble que hacemos lo opuesto, a pesar de tener como enfrente los problemas, no trabajamos mucho por la solución. O sea, es un tema bien complejo, ¿no? Sí, es verdad. A ver, por aquí Paola Paredes nos dice, qué lindo ver tu trabajo. Me encanta cómo haces fotos de objetos. ¿Cuál es tu inspiración en el aspecto técnico y visual? ¿Y trabajas en estudio fotográfico? ¿Qué otros temas te gustaría explorar? Buenazo, gracias, Pau. Este, sí, o sea, técnicamente trabajo digamos, estudio, sí, aquí en la casa tengo luces y me gusta trabajar con una luz, este tipo de imágenes, o sea, al trabajar still life, una luz y utilizo para rebotar la luz como reflectores, ¿sí? Trípode, obviamente, y no hay mucho más ahí en el aspecto técnico, ¿no? Todo es de iluminación, ¿no? Iluminación. Y en lo visual, bueno, pues en el proyecto, en la serie chiquita, me inspiré un poco en el trabajo editorial, ¿no? Porque la idea era como resaltar mucho, llamar la atención con objetos justamente para preguntarse qué es esto, ¿no? Entonces, sí, un poco trabajo editorial. eh, También para estas series lo que hice fue ver mucho a fotografía de comida, ¿sí? Entonces, porque trabajan también el still life un montón, ¿sí? La composición y utilizan espacios negativos bastante. Entonces, un poco trabajando eso como era igual en torno a la comida, entonces investigué un poquito y me fijé en eso. Ujú. Y, y de temas, bueno, hay un montón. Eh, Ahorita me interesaría mucho ver temas relacionados a diversidad, diversidad en el área de la industria agro y entonces un poco trabajar esa temática, diversidad de productos agro, ¿no? Entonces, verduras, qué sé yo, etcétera. Ujú. Y bueno, si es que hay otra idea en camino, pues ahí salen. Qué bien, genial. Ángeles dice, me encantó tu trabajo, eres un muy crack, pero no Gracias. tiene pregunta. No sé si es que tiene alguien más una pregunta. La verdad estoy súper contenta de que hayas aceptado la invitación. Para las personas que están presentes, les puedo comentar que Aileen también es tutora de este proyecto en conjunto que estamos desarrollando con los estudiantes de la San Francisco para hacer una expo fotográfica virtual en la Galería Q. Aileen es tutora de Luis Fe Carrión, que él es estudiante de arte y del minor de fotografía, justamente, que tenemos el minor. Entonces, pues bien, agradecerte. Por aquí hay alguien más que escribió, Juan Sebastián Páez, dice,
Qué increíble ver tu trabajo, muchas felicitaciones y tienes para largo, Aileen. Quisiera saber cuál es tu trabajo favorito, es decir, el que más te llenó emocionalmente hacerlo. Qué pregunta más difícil. Am, yo creo que Urea es uno de los trabajos que más tengo apego sentimental, porque fue realizado en una etapa de la vida de mucha transición para mí, y eso fue como lo único que sentía que sabía que quería hacer, y me metí de cabeza, y justamente fue como eh, el la exploración, me permitía hacer esa exploración hacia lo abstracto que antes no lo había hecho, y fue como que me abrió un mundo. Entonces, ese trabajo le tengo mucho cariño, y sí, me llenó emocionalmente un montón, así que me parece que fue ese. Ujú. Precioso. Sí, el primero que mostraste, ¿no? De los Sí, desnudos. ajá. Hermoso. Sí, definitivamente. Buenísimo, Aileen. Creo que no hay más preguntas. Vamos a cerrar esta sesión del día de hoy de sostenibilidad. Creo que no ha habido mejor representante para como cubrir esta parte de las resistencias. Muchas gracias por compartir tu trabajo con nosotros. Nos dice Leonardo, excelente, estoy de acuerdo. Les cuento que mañana cerramos las charlas de Green Medio con Alejo Reynoso y Daniela Merino. Y después nos volvemos a ver el 29 de abril con todos los invitados locales, las invitadas, para hacer la inauguración de esta expo grupal que las invitadas e invitados están trabajando con los estudiantes de la universidad. Así que bueno, les dejamos por hoy. Gracias, Aileen. De verdad, Muchas increíble tu gracias a trabajo. ti. Felicitaciones. Gracias. Nos vemos. Y Chao. gracias a todos los presentes. Nos vemos mañana a las 6, mismo link. Chao. Bye.